cantidad de imágenes de todo lo que va diciendo, por ejemplo, la de cuadros que hay y la de cosas que hay. Bueno, pues desde los persas y los sirios que tienen en las tumbas bajorrelieves de gente leyendo, después libros de todas las épocas, o sea, cuadros de todas las épocas del 13, del 14, leyendo, los 4 evangelistas leyendo, autores, es un libro maravilloso de cuando siglo XVIII, del siglo XIX, esos cuadros. Bueno, entonces hay millones de hecho, bueno, no podré, pero que este es gordísimo, o sea, es un libro, mirar cómo es un libro de esos que solo podías leerlo, pero es muy interesante la cantidad de imágenes y cómo él va comentando las imágenes que va poniendo. Entonces, creo que o sea, yo le agradecí mucho a Fina que me lo dijera y creo que es una edición especial en ese sentido, ¿no? Eso es lo que quería comentar. A mí el libro me ha gustado mucho. Sobre todo creo que me ha creado mucha complicidad de muchas de las cosas que dice, pero claro, es que al haberlo leído con las imágenes es preciosísimo. Sí, yo eso lo he echado de menos porque tenía una edición digital, pero donde no había imágenes, en letra ponía la imagen que era, ¿no? Y a mí se me ponían los dientes largos también. Eh, deseando tener ese libro, ¿no? Yo creo que sí, que lo vamos a buscar, yo al menos sí que lo voy a buscar y será una joya de libro, porque no solamente en ese capítulo en que habla de un poco a través del arte, de todas las veces que ha salido alguien con un libro, ¿no? Un personaje leyendo, sino que todos los capítulos están salpicados de imágenes, a veces en la introducción, a veces en la mitad de un capítulo. Está Sí, en la biblioteca Joan Reglà de la Universidad de Valencia. Y vamos, vale. yo lo devolveré rápidamente ahora. Ajá. Bueno, pues tomamos nota, ¿eh? A ver, Antonio tiene la palabra. Bueno, lo que quería decir es que hay una edición barata y sencilla que tiene todas las ilustraciones y que es la de Alianza, el libro de bolsillo. Ahí están todas. Por lo tanto, no hay que buscar, en fin, ejemplares raros, ¿no? Por ahora, yo lo que he estado mirando y tal, la mejor edición es una de Lumen del año 2005. Pues efectivamente se lee muy bien, el libro me ha gustado mucho y agradezco que nos hayáis dado la oportunidad de poder leer tanto este libro como, bueno, de habernos aconsejado leer tanto este libro como El infinito dentro de un junco o en un junco. Y bueno, he pasado ya, digamos, está lleno de cosas que se pueden ir comentando a lo largo de la hora, muy interesantes. Y quería hacer hincapié un poco en la cita que hay de Flaubert al principio del libro, en lo que él llama la última página, que es eso de leer para vivir. Una cita que francamente hay que tener muy en cuenta, sobre todo yo la encuentro muy interesante. Bueno, como a transcurso de la hora iremos comentando otras cosas, pues de momento ahora ya me callo. No sé si me habéis oído, ¿sí, Gloria? María Dolores, te hemos oído perfectamente, lo que pasa es que no te vemos. Tienes que o alejarte un poquito pues no sé del ordenador o mover no sé qué ha pasado. O mover ahora se te... No sé qué ha pasado. Sí, pues no sé qué ha pasado porque yo no os veo ahora. Bueno, pues yo no he tocado nada, sencillamente. Esto es así, esto es misterioso. Veo a solamente 2 o 3 personas. Vale, pero no te preocupes. ¿Qué ha pasado? Yo no he tocado nada porque tengo el vídeo activo. Vale. En fin, bueno, como iremos hablando de todo lo que el libro va diciendo, el autor va diciendo, pues eso, yo qué sé, ya intervendré otra vez cuando se preste. No sé, eso de que hay muchas formas de leer y que el lector es el quien da el significado a la lectura, porque naturalmente que lo lea una persona o que la lea otra, pues cambia un poco el significado. Y me remito a los ejemplos que él da. Por ejemplo, cuando habla del golpe de Estado del general Videla en Argentina, entonces, y sobre el interrogatorio del sacerdote Yoilo, es eso, se llama Yorio, eso. Entonces hay que ver la interpretación que hace el policía que le
que le interroga y él mismo, sobrenaturalmente, lo que entienden sobre lo que es el pobre. Está en la página 398 y yo creo que vale la pena, yo qué sé, decirlo. Esto de que el interrogador le dice, usted interpreta la doctrina de Jesucristo de una manera demasiado liberal. Jesucristo hablaba de los pobres, pero se refería a los pobres de espíritu. Y usted interpretó eso de manera literal y se fue a vivir con la gente pobre. Y en Argentina los pobres son los ricos. Bueno, los pobres de espíritu, que dicen, son los ricos y por lo tanto usted debería ayudar a los ricos porque son los que realmente necesitan esa ayuda espiritual, que en las bienaventuranzas hablan de los pobres de espíritu. Bueno, y como eso hay muchas otras, muchos otros ejemplos de que es quien lee el que da significado a la lectura, a lo que está leyendo, al texto que está leyendo. Y algo parecido pasa también con las traducciones. Y ahí cito a Rilke en la traducción que hace del soneto de Louis Labé. Digamos que también supera a la autora, supera al original. Con lo cual, algunos, no sé si envidiosos o yo qué sé, contemporáneos se lo recriminan. Y él intenta defenderse diciendo que cada lengua pues tiene sus expresiones que acomodan, que el autor cree que acomodan más a lo que el autor o la autora quiere decir. Y en esto me refiero a también... Lola, palabra primero a Virginia y luego a María. Tenéis la palabra. Cuando acabe Virginia, empiezas tú, María. Bueno, pues yo quería, resumiendo un poco o iniciando la idea esta de lo importante que es, en la página 21 dice... El lector es quien interpreta el significado, es quien le atribuye a un objeto, lugar o acontecimiento cierta posible legibilidad. Atribuir sentido a un sistema de signos para luego descifrarlos, todos leemos a nosotros mismos, nos leemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y concluye, no tenemos otro remedio que leer. Casi tanto como respirar es nuestra función esencial. Buenos días a todos. Bueno, a mí me ha ocurrido una cosa. Bueno, lo primero que quería hablar era sobre el título. El título es Una historia de la lectura. No es historia de la lectura o la historia de la lectura, sino una, porque puede haber miles. Y de hecho, la historia de la lectura que nos cuenta Alberto Mangel es su historia de la lectura, en la que hay muchísimas intersecciones, o sea, muchos recuerdos de su propia vida en los diferentes sitios donde ha vivido y cómo fue aprendiendo a leer a lo largo de su vida y nos va contando esa historia de su lectura. Y que cada lector podíamos hacer la historia de nuestra lectura. Es algo muy subjetivo leer y por eso es tan íntimo, ¿no? Bueno, luego otra cosa que me ha ocurrido. Debo decir que no he terminado de leer el libro porque por culpa mía lo encargué tarde a la librería y me lo facilitaron hace solo 3 o 4 días y ha sido un poco, me faltan unas páginas, ¿no? Pero bueno, la lectura, después de haber leído a Irene Vallejo, que precisamente Irene Vallejo en El infinito en un junco menciona en varias ocasiones este libro de Alberto Mangel, pues... me hubiera gustado quizás haberlo leído antes que el de Irene Vallejo, precisamente por respetar esta cronología, porque bueno, yo por ejemplo tengo el libro de Alianza Editorial en una reimpresión del año 2020, pero la primera edición es de 1998. Y pienso que esta reimpresión en el año 2020 ha venido quizás incentivada por el enorme éxito del libro de Irene Vallejo, que ha puesto de nuevo en el escaparate este tipo de ensayos o de lecturas tan interesantes, ¿no? Yo me he identificado mucho como lectora empedernida de libros desde la infancia, ¿no? Me he identificado mucho con muchos capítulos, por ejemplo, sobre el sitio donde se lee, el que cada tipo de libro requiere un lugar para leerlo, ¿no?
Y es verdad, de repente me he dado cuenta de que yo tengo un sillón de lectura para novelas, un sitio de lectura para otro tipo de libros, y que en la cama también, por supuesto que leo, con otro tipo de libros e incluso de soportes, y en estos momentos, pues, para leer en la cama utilizo el libro electrónico, porque no pesa, y los libros en la cama necesito un atril para estar más cómoda, etcétera, ¿no? Bien, y todo esto me ha parecido muy, muy interesante. Y también el paso de la lectura para otros o de la lectura en voz alta a la lectura en la intimidad. Yo recuerdo de pequeña en el colegio, yo iba al colegio de Loreto, y en aquella época teníamos clase de costura, ahora creo que ya se ha eliminado, pero entonces teníamos clase de costura y hacíamos unos pañitos que yo todavía conservo, con vainicas y con cosas y tal. Y mientras estábamos cosiendo esos pañitos, una de nosotras leía, pues por ejemplo, recuerdo por ejemplo la lectura de los libros de Guillermo o alguna novela pues interesantes de Julio Verne, los diarios de, no sé, había incluso Antoñita la Fantástica, es decir, que, y bueno, me parecía fantástico precisamente el silencio que se producía por el interés que producía esa lectura, que todas seguíamos extraordinariamente, mientras estábamos cosiendo unas cosas bastante chapuceras, por lo menos por mi parte, que nunca ha sido nada hacendosa en esta cuestión, ¿no? Bien, leer, por supuesto, es una ventana al mundo, es una forma de vivir otras vidas, ¿no? Y es muy interesante todas estas reflexiones, ¿no?, con las que me he sentido, pues ya digo, muy identificadas. Y me han gustado mucho los dos libros, el de Irene Vallejo y el de Alberto Mangue. Quizás más el de Irene Vallejo, ¿no? Pero y eso a lo mejor hubiera preferido haber leído antes este, ¿no? Pero todos los dos muy gratificantes y sobre todo muy sabios. Nos han proporcionado cantidad de información sobre la importancia del libro en la cultura y en la vida de cada uno individualmente, porque nos hace, desde luego, tener muchos más recursos para enfrentarnos a cualquier situación, ¿no? Porque vivimos en los personajes. Por supuesto que la interpretación del lector es evidente. De hecho, cuando un escritor escribe una novela, sabe que cada uno de sus lectores va a imaginarse en su mente la novela y los personajes de diferente forma. Es decir, que cada lector también es coautor, en cierta forma, por el mero hecho de leer. Bueno, pues solo estas cosas quería decir. Muchas gracias. Sí, mirad, en esta parte, es que son unos conceptos, todo lo que estáis diciendo, cuando dice, por ejemplo, que hay dos niveles de lectura, eso nosotros lo conocemos ya sobradamente. Uno, el nivel rápido, que es detenerse en la aventura, en lo que pasa, y el otro más lento, que es averiguar el sentido. Esta expresión la utiliza muchísimo. Desvelar el significado que está oculto en el libro o bien interpretar el sentido. Y algo que me ha gustado mucho, que en esta parte general de la lectura como acto íntimo y personal, es que toda lectura es acumulativa. Es decir, leemos a partir de lo que ya hemos leído. La interpretación de un libro nuevo, lógicamente, incorporamos todas las lecturas anteriores. De manera que leer lo leído ya y releer, etcétera, etcétera, pues es algo, por eso cada interpretación es distinta, porque cada uno tenemos una historia como lector. Entonces no podemos, esto es lo bueno de nuestra tertulia, que cada uno aportamos un punto de vista. Y ahí en esa parte, relacionando con lo que dice María de una historia de la lectura, el título, dice, se pregunta, ¿y cómo es una historia de la lectura? ¿Cómo sería una historia de la lectura? ¿Sería cronológica? Y dice, no, cronológica no, la voy a hacer con asociaciones. Y aquí nos damos cuenta de la cantidad, asociando unos elementos con otros. Elementos reflexivos, anecdóticos, datos, etcétera, etcétera. Aquí vemos dónde ha bebido Irene Vallejo, es decir,
el leerlo así, ahora nos damos cuenta de las fuentes de Irene Vallejo, porque muchas cosas que dice Irene Vallejo, lógicamente, también las había dicho ya antes Mangel, con lo cual hay que decir que nada de lo que se escribe es totalmente nuevo. Esta es otro, para los que leemos libros e intentamos averiguar el sentido de esos libros, realmente casi nunca hay nada absolutamente nuevo, todo tiene alguna fuente anterior y aquí queda confirmado, ¿no? Porque realmente vosotros mismos, lo mismo que yo muchas veces he puesto, según iba tomando notas, esa culebrita de semejante y ponía semejante Irene Vallejo, semejante, cosas que ya habíamos leído con mucho gusto en Irene Vallejo. Un poco también en esta línea sí que me ha parecido que Irene se reflejaba mucho en este libro. A mí me ha resultado un poco más pesado que el de Irene porque era muy denso. Pero ha habido cosas curiosas que un poco me ha llamado la atención y como era como la forma de aprender a leer. Vamos a ver, aquí recalca mucho la lectura, vamos, que es aprenden siempre escuchando y como tú decías, Gloria, por eso como tu nieto, que encontraban la palabra, la letra y a partir de ahí se iba desarrollando la lectura. Entonces yo, por ejemplo, ahora lo comparo cómo se enseña a leer en las escuelas y es totalmente distinto. Entonces, a mí eso es una cosa de las que yo me ha llamado mucho la atención, que el niño prácticamente lee solo. Él lee solo, como él dice aquí, que se aprende simplemente leyendo, observando nada más las imágenes. Y entonces a partir de ahí, si es un niño que desde pequeño él recomienda la lectura es primero escuchada y luego él la va haciendo, pues aprenden solo a leer los niños prácticamente. Luego había otra cosa que yo no, que le daba mucha importancia, que es la relectura de los libros. Los libros se nos olvidan, vamos, y cuando somos más mayores todavía. Él le da importancia para sacarle todo el jugo a lo que es la literatura y el libro, es volverlo a leer. Por eso habla del libro de la memoria, porque es muy importante el sacarle todo lo que es el jugo de un buen libro, el recordarlo. Él habla de que se te queden anécdotas y palabras de un libro leído y normalmente no releemos, a excepción de gente que es muy así, muy dedicada solo a un autor que se lo sabe prácticamente de memoria. Entonces, pues son 2 o 3 cositas que creo que son importantes. Otra, lo que decía María, que era la forma del libro, que es una tontería, pero sí que es importante el libro, que te lo puedes llevar siempre a un sitio para tú en todo momento tener algo en que poder leer y algo en que las distintas formas de poder usarlo, el rincón de leer. Vamos, en general a mí me ha parecido bastante interesante y creo que se puede sacar muchas cosas, pero siempre con la relectura, por lo menos mi memoria me está fallando mucho y creo que hay que releer, nada más. Un poco era eso. Maricruz, creo que ibas tú después. Maricruz, tienes la palabra. Vale, yo quería decir, hay un momento precisamente al principio que él dice que leer es ir al encuentro de algo que está a punto y aún nadie sabe qué será. Pero también esto lo une con leer imágenes, con ver cosas. Y yo en este libro me he sentido unida también a otras artes, como el arte de la pintura, como la evolución de la pintura también. El arte abstracto llegó después de la fotografía, cuando ya no era necesario pintar meticulosamente la realidad, ¿no? Y luego esta especie de continuidad, que también lo tiene con el de Irene Vallejo, que es que estamos aquí y leyendo todos en un momento histórico en el que ya la mayoría de gente sabemos leer y después sabemos interpretar lo que leemos o asimilar lo que leemos, me da como una continuidad enorme respecto a la misma evolución humana, ¿no? Desde que empezamos a leer de una manera
hasta que estamos aquí leyendo en la intimidad o no. Por ejemplo, él habla de cuando la gente va en los viajes leyendo o no. Yo iba a trabajar a Sueca porque he trabajado ahí durante años en tren. Entonces era muy curioso vernos a todos con un libro en la mano y mucha gente se forraba el libro porque no quería que se viera qué título estaba leyendo, ¿no? Y luego ya cuando empezamos con los libros electrónicos, pues era todo como mucho más sencillo y nadie sabía qué es lo que leías. Pero yo he visto a mucha gente leyendo y a veces me ha impactado tanto una lectura de una novela que me ha costado irme a trabajar. O sea, que yo bajaba del tren y ponía el pie en el suelo y estaba en otro mundo. Y era el mundo real, por eso que yo tenía que desarrollar mi intelecto de otra manera. Y, bueno, un libro que me impresionó tanto y no consigo recordar exactamente qué título fue, que no, vamos, que estuve unos días descolocada en la oficina, porque trabajaba en una oficina que también requiere mucha concentración mental, ¿no? Cuando estás trabajando, bueno, yo creo que todos, pero, en fin, que me suponía tal esfuerzo que estuve una temporada que no leía en el tren, porque me descolocaba tanto que me costaba incorporarme al trabajo. Ya cuando volvía a casa era más fácil, porque ya en casa no tenía que hacer ese esfuerzo intelectual y ese cambio de paradigma. Pero me ha unido además eso a otras artes, al arte de la pintura, al arte de la música, a como ahora, por ejemplo, sí que podemos hacer una labor, yo que soy aficionada a las labores, escuchando lo que sea. Ahora tenemos los audiolibros, ahora tenemos un documental de televisión, que no hace falta que lo estés mirando, te basta con oír de lo que están hablando. Ahora tenemos otros medios, pero hemos llegado aquí porque ha existido el antes, ¿no? Y este antes que nos descubre me parece a mí muy, muy amplio y muy, no sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Creo que es Vale, gracias Maricruz. Bueno, pues vamos a dar la palabra a Amparo y después a Concha, ¿vale? Y después Luisa, creo. Bueno, pues si se me olvida, si estáis atentos a cuando uno acaba de hablar, procurad ser breves y concretos, así, lo más posible. Vale. Sí, oye, nada, pues a mí lo del libro lo que me ha chocado es que no lo sabía, es que dice que leer en voz alta fue la norma desde el principio, o sea, desde los comienzos. Entonces, claro, yo me imagino entre un pupitre y otro y estar leyendo y todo, se armaría un follón que para qué, ¿no? Y bueno, también dice que en la sociedad judía medieval el ritual de aprender a leer, que era como una fiesta, ¿no? O sea, que el padre iba con el niño y bueno, y toda la parentela. Luego también otra cosa que me ha chocado son los libros de horas, que tampoco lo había oído yo nunca, ¿no? Entonces digo, fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Y bueno, eso lo hablaremos ahora y tal. Y una cosa, el libro que ha enseñado Antonio, el de las figuras que le ha enseñado, yo lo compré de segunda mano, o sea, que se puede comprar si se quiere, además muy barato, por 5 o 6 euros lo compré. Y otra cosa que os quería decir, pues mi hermana la pequeña, fíjate, aprendió a leer antes de ir a la escuela, porque somos de un pueblo muy pequeño del Rincón de Ademuz, y luego cuando mis padres se iban al cine, ella se quedaba con una tía, que no era tía ni nada, y les leía. La señora les leía pues o el tebeo o los cuentos o lo que sea. O sea que en aquellos tiempos ya en mi pueblo ya se leía también a la gente. Muy bien. Sí, Amparo, el tema que has comentado de la fiesta de la lectura, ese también lo comenta Irene Vallejo, pero creo que al decir leer en voz alta se refiere a que realmente los lectores eran una élite. De hecho, dice que los escribas, es decir, aquellos que dominaban la escritura para dejar constancia de todo tipo de actividades sociales, económicas, legislativas, etcétera, se les tenía respeto no porque supieran escribir, sino porque sabían leer. Y al leer y dar un sentido a la escritura, podían manipularla, podían mentir y tenían muchísimo poder. Y se refiere al que al principio la lectura era oral, es que leían unos pocos a los demás. De la misma manera que en Irene Vallejo vimos cómo los aedos y los que iban cantando los grandes poemas épicos lo decían de memoria, pero luego después los que aprendían a leer eran muy pocos y leían en voz alta a los demás.
pero es curioso como la lectura en voz alta, creo yo, que pertenece no a esa parte íntima, sino social, y tiene un sentido utilitario. Por ejemplo, cuando habéis comentado, María, que en tu colegio leían, era para entretener, era una manera, o sea, no es lo que Mangel y Vallejo llaman esa lectura creadora que nos transforma, sino una lectura para otros fines. Por ejemplo, en la Orden de San Benito, pues para la reflexión espiritual. En el colegio para los niños, para entretenerlos, que estén calladitos y se diviertan mientras tanto. En la iglesia, etcétera, pues para adoctrinarlos, etcétera, etcétera. O sea, que es esa lectura, ese fin utilitario, no el íntimo de la lectura, sino el otro, con un valor más social, para cumplir unos fines sociales, ¿no? Lo mismo, pero desde luego está claro que los cuentos que nos leían en la infancia nos marcan muchísimo. Así me callo ya y que hable Concha y luego Luis. Sí, bueno, yo iba a hablar prácticamente de lo mismo que tú has hablado, Gloria, porque me ha llamado la atención. O sea, a mí el libro me ha gustado mucho y ya lo he dicho antes. Creo que me ha dado más sensación de complicidad con alguien a quien nos ha gustado y hemos leído durante mucho tiempo, pues más sensación de complicidad que el de Irene Vallejo. Pero bueno, entonces, lo que sí es la historia de la lectura en voz alta. A mí me ha resultado interesantísimo todo lo que dice de la lectura en voz alta y también se ha nombrado ya un fenómeno que a mí me llama la atención, que es el de los audiolibros. Entonces, creo que es algo que podríamos comentar, la diferencia que hay entre el leer y el audiolibro ese que hay ahora, que yo creo que ha venido un poco por la historia de... Es el entretener, pero al mismo tiempo también es pues porque no hay tiempo, porque al mismo tiempo hay que estar haciendo otras cosas. Yo no tengo claro que así como, o sea, son como las diferentes formas que hay ahora, porque los ebook tú estás leyendo el libro de verdad. Sin embargo, en un audiolibro estás oyendo que no puedes fijar la atención igual, aunque aquí nos habla, y a mí me parece muy interesante, de cuando grandes autores como Dickens, etcétera, leían en voz alta a un público de una forma, diríamos, un poco como de difundir, ¿no?, sus historias. Pero a mí, haciendo esto, me acordaba de yo soy bastante insomne, entonces de madrugada en la SER hacen un programa que se llama Contar un libro en una hora. O sea, hay una cosa que está bien y es que no es un audiolibro, es que te cuentan un libro. Entonces, simplemente te hablan del autor y luego te cuentan más o menos lo que dice el libro, que lo que tiene que dar es como ganas de leer. Pero eso de contar un libro en una hora como otra cosa también me parece interesante. Entonces, con esto, lo único que quería decir es que todo ese hilo que hay en el libro de la lectura silenciosa y la lectura pública, la lectura íntima y la lectura colectiva, y ya este final un poco comercial, ¿no?, de los audiolibros, etcétera, creo que es interesantísimo para quienes hemos estado leyendo durante mucho tiempo y sugiere mucho. O sea, mis nietos están ahora aprendiendo a leer, todos les leen en la escuela, te das cuenta de cómo les gusta, a quién le gusta más leer silenciosamente, a quién le gusta más que le cuenten las cosas, como él dice, depende del temperamento. Yo creo que el libro es muy sugerente en ese sentido, ¿no? Y el tema de los audiolibros sí que me gustaría que alguna vez pudiéramos comentarlo. Y si me lo permites, Luisa, un segundo, no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que los audiolibros son una variante de leer en voz alta. Y él dice algo muy importante, y es que el lector, o sea, es tal el poder del lector, y no tenemos que separarnos de esta idea, el lector tiene el poder de la interpretación, pero también de la puesta en escena de la interpretación. Es decir, cuando habla de Dickens, que era una especie que tenía esas habilidades dramáticas para leer con mucho énfasis y entretener al mismo tiempo, no solamente estaba consiguiendo interesar a los lectores, sino que le compraran el libro. Por eso la lectura en voz alta pertenece al capítulo del hecho social y económico, es decir, no al acto íntimo. El acto íntimo es lector, libro, escritor, es decir, lector, libro. Eso, tiene que ser la lectura silenciosa. La lectura en voz alta pertenece a un ámbito más social, creo yo, a ese ámbito social, y por eso, en cambio, me parece que era, no sé si era Stevenson o
O otro poeta, o un poeta, no recuerdo inglés, que era un peñazo, que se empeñaba en perseguir a todo el mundo leyéndole los poemas y no había quien lo aguantara, ¿no? Y en este sentido, es que pasa, el lector en voz alta es intérprete oral y dramático. Habla también que por ejemplo, los musulmanes y los judíos no solamente leen en voz alta los libros sagrados, sino que leen con todo el cuerpo, se mueven, gesticulan con la cabeza, etcétera. Es decir, es como una representación dramática, que puede ser a través de la voz o a través del cuerpo también, ¿no? Porque todos hemos conocido a gente que al hablar gesticula mucho, se mete en el bolsillo a los oyentes y les lleva por donde quiere. Y otros que son un auténtico aburrimiento, aunque digan cosas interesantes. Y creo que el audiolibro va por ahí. Es un producto que sustituye al lector oral, al que te lee en voz alta. Y entonces, ¿quién controla la lectura? El que lee en voz alta. El que escucha, no. Perdona, Luisa. No, yo quería comentar a propósito de lo que tú hablabas antes de la memoria y de que si todo está ya dicho, que Irene Vallejo en realidad no estaba inventando nada y tal, que recuerdo que en el libro, en el apartado del libro de la memoria, plantea un conflicto que plantea Platón en un diálogo de si es buena la escritura o no, o si vamos a caer en el olvido precisamente por poderlo escribir. Y entonces no tendremos sabiduría, dice, sino apariencia de sabiduría. Que ahora hablamos de eso cuando miramos en Google o miramos en la Wikipedia o cosas de esas. Y se utiliza el nuevo método que se utilizarán los eruditos en el siglo, ya 2 siglos después, a partir del siglo XVI, y es que tú lees, memorizas determinados fragmentos, los reinterpretas, los haces tuyos, te los apropias y a partir de ahí sacas un nuevo conocimiento o una nueva, digamos, versión, ¿no? Que sería la erudición. Eso me parece, yo no sé, no lo había leído nunca tampoco desde ese punto de vista, ¿no? Que a veces dices, bueno, sé algo, no sé nada, estoy repitiendo, simplemente repito lo que una autoridad ha dicho o qué es lo que está pasando. Y resulta eso que hablaba de que esa manera nueva de leer, de Petrarca, interpretativa, cotejadora, contrastadora de lo que dicen unos y otros, sería justamente a partir de la cual saldría la erudición, el método se utilizaría por los eruditos a partir del siglo XVI. Bueno, que es que él distingue muchos niveles de lectura y entonces, digamos que la lectura profunda, que es la lectura lenta, es aquella, dice algo así, en la parte dice, al principio dice, mire, la verdad es que nuestro poder como lectores es universal y es universalmente temido el lector, porque se sabe que la lectura puede, en el mejor de los casos, convertir a dóciles ciudadanos en seres racionales capaces de oponerse a la injusticia, a la miseria, al abuso de quienes gobiernan. O sea que no solamente el poder es por un lado social, pero por otro lado, cuando habla del acto íntimo ese y personal, dice, el rol de los lectores consiste en hacer visible aquello que la escritura sugiere mediante indicios y sombras. Claro, entonces ese es el nivel de lectura, digamos, máximo, pero no se queda ahí, porque dice, cuando leemos un libro, como has dicho tú, no solamente es que creamos un universo nuevo, incorporando todo lo que llevamos a la espalda como lectores. Y a veces leer un libro provoca otra vez escribir otro texto para que otro lo lea, lo interprete, y por eso dice que el poder de la lectura es infinito, porque genera una cadena. Claro, dice, a través de la lectura no solamente creamos un universo nuevo, el lector crea un universo nuevo, sino que nos transformamos. Eso no tiene nada que ver ni con la lectura oral, ni con la lectura de los audiolibros, etcétera. Es otra cosa. La lectura oral es un acto social y esto es la lectura silenciosa, que las distingue muy bien, mucho mejor quizá que Irene Vallejo profundiza bastante en este sentido. Respecto a la memoria, el miedo que tenía Sócrates a que al leer se perdiera la memoria,
dice lo siguiente, que memorizar es importantísimo porque es guardar en la mente una biblioteca íntima, y pone los ejemplos del campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, donde había un anciano que sabía de memoria muchísimos libros y lo llamaban y le decían, pues léeme el capítulo tal, y los leía. Y cuando le dijeron, preguntó de niño, ¿y para qué me lo voy a aprender de memoria? Uno de sus maestros dice, y la contestación fue, pues para que cuando no tengas nada que leer no te aburras. También es muy curioso cuando dice que eso es memorizar. Y yo intenté memorizar un fragmento que era algo así, los libros releídos y memorizados y recordados, y ya no me acuerdo de más. Pero más o menos venía a decir, los libros releídos y recordados son, en la mayor parte de las veces, como aquellos que ayudan al lector a atravesar un lago helado de cuya existencia solo existe en la mente, es decir, que ayudan al lector a llegar a la otra orilla de un lago helado de cuya existencia solo tiene constancia la mente. Dice, y es una existencia frágil, efímera, como si las palabras estuvieran escritas en el agua. Bueno, también tiene su parte poética Mangel, ¿eh? Es más bonito que lo que yo he dicho, pero viene a decir eso, la importancia de la memoria. Ahí habla de los palacios de la memoria, ¿no, Antonio? Que tú nos has hablado de ellos a veces, de San Agustín, y todos estos trucos para archivar los conocimientos. ¿Y qué me decís de cuando dice uno lee para hacer preguntas? El misterio, lo secreto, lo vacío reflejan mejor la verdad y la vida. Es decir, ¿dónde está el interés de los libros? Porque mira lo que decía Kafka a su amigo Oscar Polak. Le decía lo siguiente, creo que solo es un poquito exagerado, os lo planteo, a ver qué opináis de esto. Creo que solo debemos leer libros que muerdan y arañen. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta como un golpe en el cráneo, ¿para qué molestarnos en leerlo? ¿Para que nos haga felices, como dices tú? Cielo santo, seríamos igual de felices si no tuviéramos ningún libro. A ver, ¿qué opináis de esto? De que solo hay que leer libros que arañen y muerdan. Kafka era muy radical ahí, ¿no? Más que Mangel o menos que Mangel. ¿Qué opina Mangel de esto? Porque sí, Mangel sí que dice que los libros buenos son los que nos transforman, los que dejan huella, ¿no? Claro, pero no en el mismo sentido que lo está diciendo Kafka. A mí me impresionó tanto este fragmento que se lo leí a mi marido en voz alta para que tuviera conocimiento. Estaba cerca de mí y le digo, mira, te voy a leer eso que pone aquí porque me acabo de quedar que tengo ganas de leer una novela. Llevamos 2 ensayos seguidos y yo tengo ganas de leer una novela más plácida que no me haga pensar tanto, y mira lo que dice de tal. Y claro, él también opinaba conmigo que es algo exagerado. Además, en la medida que estamos comentando, cualquier libro te puede aportar algo. No es necesario a este nivel, me parece a mí. Claro, quizás hoy en día, que también hemos de llevarlo al terreno donde estamos históricamente, donde estaba él hace unos años, ¿no? Que no son los de ahora ni los medios de ahora. Muy exagerado. Porque yo creo que Kafka tenía un sentido de la existencia tremendamente intenso, ¿no? Era un existencialista, es decir, él era vivir el momento y profundizar en el dolor y en la angustia del ser humano sin ningún tipo de concesión. Esa frase es muy coherente con quién era Kafka. Pero claro, nosotros no somos Kafka y nos gusta leer libros de evasión, de entretenimiento, románticos, etcétera, y mucho más en la pandemia, que estamos muy limitados en otras muchas satisfacciones. Solo nos queda ya leer. Como yo a veces me veo leyendo cada tontería, digo, ¿pero qué hago leyendo esto? Pero necesito leer una tontería para luego poder disfrutar de los libros como este, con Mangel o Irene Vallejo, o cuando leamos a Agatha Christoph, que es un auténtico bombazo, ¿no? Creo que es la siguiente lectura, si no me equivoco. Sí. Es la siguiente, ¿verdad? Bueno, a ver.
yo quería comentar que para estos dos libros ha sido todo un descubrimiento porque hasta ahora era como abrir el grifo y que te salga agua caliente y dices, pues esto es lo normal. Entonces, para mí era lo normal coger un libro y tener la facilidad de ir a la biblioteca y cogerlo o comprarlo, tal o cual, y leértelo. Y creo que no me había planteado hasta ahora todo este proceso que ha habido a lo largo de la historia, tanto para la confección de libros como para leer, ¿no? Entonces, ha sido un descubrimiento muy grato. Sí que es verdad que este hombre, que lo he visto un poco, para mí, muy denso. Me ha gustado mucho más Irene Vallejo porque me ha sido más fácil su lectura que con este hombre. Ahora, es un hombre que es un erudito, que te habla de autores que yo, sobre todo antiguos, que yo es la primera vez que los leo o que sé de ellos y que, bueno, acompaña su escrito con imágenes, que te ayuda, me ha ayudado a mí bastante, ¿no? Yo lo que también veo es que en mi caso, por ejemplo, la lectura ha sido más bien desde siempre silenciosa. O sea, sí me encuentro con el libro en el que yo pues he dado o desde mi mundo lo que me decía el autor. Entonces, sí que sé que en diferentes épocas de mi vida he tenido más predilección por unos libros que por otros y que lo que también descubrí al principio, cuando era más bien jovencilla, era, porque lo había en mi casa, eran muchos libros de poesía. Entonces, para mí la poesía, como fue mi primera inclusión en el mundo de la para mí representa una parte muy, muy importante. Es como si me hubiera estigmatizado esto, en el sentido de que para mí lo más grande es la poesía. Me cuesta, cuando encuentro un autor o un poeta que lo disfruto, es una gozada, es como una buena película, ¿no? Simplemente quería comentar esto. ¿No? O sea, que para que realmente un libro te pueda llegar a hacer crecerte a ti, ¿no? Como, pues te tiene que arañar, ¿no? Luego hay otro tipo de lecturas que también me apetecen mucho, que sirven más para relajarnos, ¿no? Y para estar en un momento determinado que tampoco quieres pensar mucho más, pero que sí que te pueda alegrar un poco la vida, ¿no? Pero que son necesarios este otro tipo de libros para que te hagan crecer, ¿no? Y luego, esto último también que has comentado, Gloria, sí, yo también lo había recalcado, lo había destacado, aquello que decía que de la misma manera que los escritores hablan de que un libro es un refrito, de salpimentar una escena, de hincarle el diente a un texto, nosotros los lectores hacen como una comparación, ¿no? Y también me ha llamado la atención. Hablamos de devorarlo de una sentada, regurgitar un texto, de rumiar un pasaje, de sentirle el gusto a la poesía. Ese párrafo a mí también me llamó mucho la atención del libro, ¿no? Entonces, bueno, era sobre todo por comentaros un poquito cosas que hemos dicho aquí en la tertulia y sí que también me habían llegado a mí. Simplemente era eso. Bueno, pues Antonio, si quieres intervenir, tienes la palabra. Bueno, disculpar, es que no, lo que decía era lo de la cura de Nanette, ¿no? Que lo dice en el contexto de que su mujer solo quería leer cosas espirituales y entonces él le hace una cura y la cura dice que iba muy bien esa dieta de Nanette para tratar los vapores. Los vapores son una forma de histeria que se daba en el siglo XVIII, descrita por un médico que se llamaba Pom, ¿no? Y los humores era porque hasta el siglo XVIII en medicina hubo la idea de que en el cuerpo estaba regido por 4 humores, ¿no? La sangre, la bilis amarilla y la bilis negra, ¿no? Y la flema, perdón, los 4. Entonces, eso tenía que ver con los 4 elementos de la naturaleza, el aire, el fuego, etcétera. Y entonces todo eso, el desequilibrio de esos humores, es lo que producía las enfermedades, ¿no? Entonces, una de ellas eran los vapores, ¿no? ¿Y los vapores qué eran los vapores? Pues que eran los vapores procedentes, digamos, del útero, en la mujer, que sobre todo donde se daban los vapores, unos vapores procedentes del útero que iban recorriendo todos los nervios del cuerpo hasta llegar a la cabeza, ¿no?
y ahí producían el efecto malicioso. Y es muy gracioso lo que le dice, las recetas son 8 o 10 páginas del Román Monique, 4 capítulos del Quijote, un párrafo de Rabelais y una cantidad considerable de Manon Lescaut, ¿no? Esa es la dieta que le... Y además que el efecto, otra cosa que tiene relación con esto es que Pérez Galdós, en los episodios nacionales, concretamente en O'Donnell, dice el valor catártico que tiene la lectura en voz alta, ¿no? Que está ahí, claro. Que estabais hablando de eso. El valor catártico que tiene la lectura en voz alta. Me acuerdo perfectamente que cuando yo era muchacho iba a casa de unos amigos que sus padres eran muy cultos y tal, y todas las tardes, a las 6 de la tarde o así, después de la merienda, se sentaban en el patio de la casa, que era una casa antigua, muy bonita, y a leer el Quijote, y el padre era el que leía el Quijote. Y entonces eso tenía un efecto estupendo en la gente que escuchaba, ¿no? Porque sobre todo eran cosas, él buscaba párrafos del Quijote que fueran jocosos, ¿no? Y producía la hilaridad de toda la gente que estaba allí. Con lo cual se salía de aquella reunión muy confortado, ¿no? Porque se habían leído cosas que habían producido un efecto catártico en la gente que estaba allí. En fin, y ya corto para no hacerlo más largo, ¿eh? Bueno, es que retomando esto, es que el Quijote es divertidísimo. Nosotros los años que leímos el Quijote con grupos de interesados e interesadas, pues la gente se partía de risa contando comentando tal. Y efectivamente es cierto que la lectura en público crea un ambiente, si está bien hecha y está bien elegido, crea un ambiente semejante al del teatro. Es decir, porque todo el mundo se siente mucho mejor, lo mismo que después de una mascleta. O sea, es ese valor liberador que tiene y gozoso, ¿no? La lectura en voz alta cuando está bien elegida y bien leída, claro. Sí. No, que se me había pasado decir antes que cuando hablabais de los tipos de lectores, que Cortázar en su libro, en su famoso libro, habla de 2 tipos de lectores, ¿no? Y dice que hay un lector que él en principio le llamó lector hembra, ¿eh? Pero claro, las críticas que le vinieron fueron tan tremendas que luego dijo, no, es que no he querido decir eso. He querido decir lector pasivo, que hay un lector pasivo y un lector cómplice, ¿no? Y que entonces el lector pasivo dice que es una persona que lo quiere todo resuelto y que no quiere complicarse la vida, mientras arrellanado en un sillón se lee a gusto y seguro, tal, ajeno al drama que se desata en la obra que está leyendo, ¿no? Eso es como lo califica Cortázar. Y luego dice que hay un lector cómplice que hace suyo, digamos, los dramas de la novela que está leyendo y que puede llevar y que lo hace ser copartícipe de la experiencia por la que pasa el novelista, y que ese es el lector perfecto, ¿no? Y lo digo porque tiene relación también con lo que decía Kafka, etcétera, ¿no? Que ese es el lector cómplice y de tal. Y Roland Barthes tiene una frase buenísima que dice: el objetivo del trabajo literario es hacer que el lector no sea más un consumidor, sino que sea el producto del texto. Frase me parece... O sea, que el lector es tan importante como el escritor, ¿no? Porque sin el lector el libro no está terminado, ¿no? Había también una frase al principio del libro del gran Italo Calvino, que en aquel libro tan maravilloso que se llamaba Si una noche de invierno un viajero, ¿no? Dice, leer es ir al encuentro de algo que está a punto de ser y aún nadie sabe lo que será. En fin, y ya está. Muy bien, gracias, Antonio. Tiene la palabra Virginia. Solamente cuando has apuntado lo de Virginia Woolf, quería leerlo literalmente, porque hay una parte de eso que me llega mucho. Dice, he soñado a veces que cuando amanezca el día del juicio y los grandes conquistadores, abogados, juristas y gobernantes se acerquen para recibir su recompensa, y dice, el Todopoderoso se volverá hacia Pedro y dirá, aquí la frase que me ha impresionado, no sin cierta envidia. O sea, Dios tiene envidia de nosotros por ser lectores. Es genial. Y bueno, y termino que dice, se dirigirá, cuando nos vea venir con nuestros libros bajo el brazo, mira, estos no necesitan recompensa, no tenemos nada que darles.
les gustaba leer. Es genial. Dios tiene envidia de nosotros porque podemos leer. Gracias. Buenísimo. Sí, me parece muy interesante en la parte en que habla del aprendizaje de la lectura. Porque allí habla primero de cómo al principio, hace lo mismo que Irene Vallejo, una pequeña historia de cómo se aprendía a leer, primero en las casas, etcétera, con las nodrizas, las madres, los esclavos, etcétera. Y luego al llegar a las escuelas hay algo que es interesantísimo y es lo siguiente. La escuela primero fue memorística, disciplinada, con disciplina en el sentido de castigo físico, etcétera, y siempre con textos adaptados, es decir, no se ofrecía a los alumnos los textos originales, sino aquellos que se consideraban aptos para lo que se pretendía, que en un sistema muy cerrado, escolar, y con unos fines, digamos, de crear más rebaño que seres de rebaño más que seres independientes, pues lógicamente es no darle todo el texto, sino un fragmento a aquellos que se consideran adecuados a esos fines, que pueden ser doctrinarios o los que sean, o un concepto determinado de lo que es el conocimiento. O sea que ya venía envasado. En cambio, en el siglo XV, que es donde se producen los grandes cambios, incluido el de la imprenta, los grandes cambios influidos por el humanismo, ese humanismo que reivindica el papel del individuo por encima de todo, en esa época hubo unas escuelas que son el comienzo de la escuela comprensiva, donde la gran revolución, vamos a decir, consistió en ofrecer a los alumnos los autores enteros, los originales, de manera que tenían que enfrentarse a ellos y, atención, a hacer su personal, individual, creadora y transformadora interpretación. No leer la interpretación ya hecha, sino generar la propia interpretación. Y creo que esto marca una línea clarísima entre la escuela memorística, que es una escuela deformadora, y la escuela comprensiva, que es una escuela formadora. No sé, me ha gustado mucho también que se haya detenido en eso, no sé si lo recordáis, en este aspecto del aprendizaje, ¿no? Y el darle los textos enteros, el darle un poema entero, el darle una novela entera y no a trocitos, a fragmentos. Y si esto os recuerda cómo aprendisteis vosotros la literatura. Vamos a ver, también hay otro tema muy relacionado en la parte, digamos, sociopolítica, económica de la lectura, que es el lector simbólico. ¿Recordáis? Y eso tiene relación con lo que habéis dicho vosotros, con lo que ha dicho Antonio, de lectora femenina, ¿no? Esa forma de referirse a una lectora pasiva, que luego retiró Cortázar. Pero en el lector simbólico nos dice que primero la lectura se asocia como un hecho masculino, la lectura es un hecho masculino, y luego después empieza a ser femenino, otra vez cercano ya al siglos XIV y XV, vemos aquellos cuadros, especialmente el de un tal Martini, que aparece ya la Virgen leyendo, ¿no? Y la Virgen aparece ya como señora, digamos, poderosísima, como un símbolo de poder, un poder que pasa a ser de las mujeres. Pero curiosamente, cuando viene después una reacción represiva a este concepto, los pintores pintan a la Virgen leyendo, pero el niño Jesús le ha arrancado una hoja del libro, hace la arruga y la tira, ¿no? Tirando una hoja, lo cual nos plantea la pregunta, ¿es una travesura o es algo más simbólico? ¿No? Como si el niño quisiera quitarle a la mujer ese poder que le da la lectura, siempre lectura, poder, interpretación, individualismo y libertad. Yo creo que son elementos asociados a la lectura, muy importantes respecto a lo que habéis dicho antes. Y también me ha llamado la atención, yo no lo conocía, el hecho de lo que él llama leer el futuro a través de los libros. O sea, cómo se han usado los libros para las artes adivinatorias, ¿no? Para decir el futuro. Pero claro, lo que llama el sortes Virgiliae,
Cogían a Virgilio, abrían la página por cualquier sitio y a partir de ahí un supuesto lector profundísimo y dotado de una especie de iluminación divina adivinaba el futuro. O sea, claro, dice que ahí se ve precisamente el poder que el lector tiene para manipular y mentir. Porque cada uno, y hubo, de hecho, Constantino, creo que cita a Constantino, que usó los libros para hacer profecías que luego justificaban su política o las políticas que hacía. O sea, el gran poder de la lectura, ¿no? También para mentir, manipular, etcétera. Y bueno, este tema ya es el último que os voy a plantear, es lo que llama la lectura entre paredes, que es la lectura femenina, con el ejemplo de las escritoras japonesas. ¿Queréis hablar de esto? Porque me parece interesantísimo. ¿Quién quiere hablar de este tema? Antonio tiene la palabra. Luisa ha hecho así con la cabeza, no sé si quiere intervenir. ¿Queréis intervenir? Creo que es un tema muy interesante. Antonio, Luisa. Sí, a mí me ha llamado la atención mucho lo de las mujeres en la corte japonesa, ¿no? Y sobre todo por un hecho que él especifica y que me ha parecido interesantísimo, que es que dice que estaban tan aburridas que tenían lo que llamaba sufrimiento del ocio, que es un poco lo que aquí en Occidente podríamos llamar melancolía, ¿no? Estar melancólicas, ¿no? Y que eso les hacía practicar la música, la caligrafía y tal, y sobre todo el leer en voz alta o escuchar lo que otras leían, ¿no? Entonces, como querían tener más material disponible de lecturas y tenían muy poco, acceder a otro material, pues entonces crearon, digamos, su propia literatura, que era lo que a ellas les pasaba, lo iban contando, etcétera, etcétera, y se produjo un florecimiento de literatura femenina muy curioso, ¿no? Está el famoso libro de Genji, ¿no? Que se considera, incluso hay algunos que lo consideran como la primera novela que se escribió en el mundo, ¿no? Y en fin, bueno, La dama sarracina, el libro de la almohada, etcétera, un montón de libros que salieron por ahí. Y luego él pasa también a Portugal y habla de una monja, ¿no? La famosa María Coforado, ¿no? Que escribió unas cartas de amor dirigidas a un amado que había dejado fuera del convento y que también son de un valor literario importantísimo, ¿no? Y, en fin, bueno, ya no sigo por ese tema. Y luego me quería referir, por si no me da tiempo luego, a una frase preciosa que tiene Mangel, hablando de las gafas, ¿no? Cuando habla de los instrumentos de la lectura, él habla de las gafas. Y las gafas, a ver si la encuentro, dice que... Bueno, luego lo hago porque lo tengo que buscar. Antonio, de las japonesas, lo que me llamó la atención es que como hasta tenían un lenguaje reducido porque no les permitían hablar igual que a los hombres, llegaron a crear una lengua escrita propia. Dice que era transcripción de la que se les permitía hablar, llamada el kanabungatu. O sea, es que tenía hasta nombre su propia lengua o jerga, diríamos. Dice, un japonés expurgado de casi todos los términos chinos, que se ve que eran los más difíciles, ¿no? Y que a esa lengua escrita se la llegó a llamar la escritura de mujeres, que crearon pues todo eso que ha comentado Antonio, el libro La historia del Genji o como se diga, ¿no? Que, bueno, que era especialmente para ellas. Era curioso. Y lo de las gafas era un estrecha narices o algo así como lo llamaba a las lentes que se ponían sobre la nariz. Y luego me llamó muchísimo la atención porque nunca había visto explicado de qué manera la religión cristiana se apropia de todo lo pagano. O sea, lo sabes, ¿no? Pero casos concretos como el de las Hortes Virgilianae, me llaman muchísimo la atención porque Virgilio, que se ve que ya era un poeta utilizado para adivinar ya en su propia época, en la época romana, pues fue utilizado completamente por Constantino para adaptar al cristianismo desde la sibila hasta las fiestas, hasta cualquier cosa. Y me llamó muchísimo la atención, me llamó mucho la atención.
que se utilizaba ya eso para predecir el futuro y que este lo adoptó precisamente para sentar las bases de determinadas prácticas cristianas y fiestas y demás. Hombre, es que los cristianos se lo vampirizaron todo. Sí, hicieron con el famoso sincretismo ese de unir, de incorporar toda la cultura pagana, cristianizarla para que no se notara. Y claro, pues el dios de las lluvias, Santa Bárbara y todo eso, ¿no? Sí, pero Antonio, ¿quieres hablar? Que Virgilio ya hablara, según ellos, de las Sagradas Escrituras, ya es que era potente. Sí, en relación a lo del futuro, no exactamente igual, pero hay una apropiación en las iglesias evangélicas, que cuando alguien pide consejo al pastor, lo que hace es abrir la Biblia por cualquier sitio y lee un párrafo, ¿no? Y ese párrafo, evidentemente, pues se le aplica a la persona que ha... Y entonces, claro, como son frases que son muy generales, pues valen para todo, ¿no? Y entonces se usa todavía para eso, porque lo he visto hacer, ¿no? De alguien, bueno, un paciente que tenía, que era un gitano, etcétera, que iba allí y le pedía consejo al pastor y el pastor abría la Biblia por cualquier sitio y le leía un versículo, ¿no? Y ese versículo venía a contármelo a mí porque me decía, me ha dicho el pastor que tal, que lo que tengo que hacer es no sé qué, y era un versículo de la Biblia. O sea que fijaos hasta dónde ha llegado la cosa, que todavía en la actualidad se utiliza abrir un libro por cualquier sitio para dar consejos o para predecir la conducta de otra persona, ¿no? Y lo de las gafas, y lo de las gafas es que la frase me parece genial. La frase de Mangel es la siguiente, dice, las lentes, que él le llama lentes, como se llaman en Argentina, las lentes son una función corporal desmontable, una máscara a través de la cual se puede observar el mundo, una criatura con apariencia de insecto que se puede llevar como una mantis religiosa convertida en mascota. Me parece genial la descripción que hace de las gafas, ¿no? En fin, solamente Gloria, era que yo quería preguntarte, porque eso, que además dice que justamente por ese uso de Virgilio, es Virgilio quien guía a Dante a través del infierno y del purgatorio. Virgilio y no otro. Lo digo por si tú puedes decir algo. ¿Me dices a mí? Sí, Gloria, a ti. ¿Pero qué concretamente qué? Claro, que precisamente sí. es a Virgilio, o sea, por ser tan importante en la mitología cristiana, siendo un poeta pagano, que es el que guía a Dante a través del infierno, o sea, precisamente él, a través del infierno y del purgatorio en la obra de Dante. Bueno, yo creo que, pero de todos, ¿sabes lo que? No lo sé, eso concretamente no sé por qué es. Si lo sabéis alguien, pues nos lo decís, pero lo que viene a decir es que esto del arte, de utilizar el libro como forma como arte adivinatoria, se debe a que siempre eligen libros lo suficientemente universales para que valgan para cualquier situación. O sea que el truco está en elegir aquellos fragmentos. Hay libros que ponga lo que ponga, puede significar lo que uno quiera, se pueden adaptar a cualquier tiempo o lugar, ¿no? Y entonces ese es el truco. Lo dice Mangel así. Y respecto a lo de las lentes, ahí desarrolla todo un capítulo muy interesante, que es el libro que un tal Sebastián Brandt, en 1494 escribió, La nave de los locos. La nave de los locos, donde el primer viajero de la nave era una especie de profesor chiflado, es decir, luego se convirtió en un estereotipo, ¿no? En el sentido de que las lentes eran un signo también de chaladura, o sea, de ese ensimismamiento que tienen los intelectuales, lo mismo que el hecho de ser intelectual en determinadas épocas se consideró algo despectivo. Entonces, a raíz de este libro, un diácono o algún cargo religioso, no recuerdo, un clérigo, escribió una serie de sermones, uno para cada día de la semana, sobre los libros, porque claro, este profesor chiflado con las lentes era un poco el estereotipo del que se vuelve loco por culpa de los libros, tema que es muy literario también, como sabemos muy bien en la literatura española, ¿no? Ya que el Quijote está precisamente inspirado en este cliché, podríamos decir.
Y entonces, fijaros lo que dice, atención, no lo tengo tal cual, sino que es una especie de resumen. Los sermones, primer sermón. Cada tipo de estos locos que iban en la nave sonaba una campanilla, esta es la ficción, digamos de alguna manera, y entonces aparecía ya el sermón, ¿no?, correspondiente. Decía, a ver, aquellos que compran libros para amueblar la casa, por favor, decía, que esto es para prestigio, para presumir. Dice, mira, eso no vale absolutamente para nada. Para nada, dice, consejo, elegid los libros provechosos y ya está. Segundo, el lector superficial, que lo quiere leer todo por encima y no se entera de nada, dice, ese no vale para nada, es una pérdida de tiempo. Los libros con ilustraciones. También reprocha a la gente que compra libros solo por las ilustraciones. Dice, a ver, es que no tienen bastante con el sol, las flores y tal, que son gratis. ¿Para qué compran libros? Sí, solo por las ilustraciones. Fijaros que esto es muy aplicable, ¿eh? Después, los libros que compra, la gente que compra libros con encuadernaciones con telas preciosas. A ver, señores, lo externo no enseña nada. Las cosas externas, para presumir, no enseñan nada, dice. Otro, el escritor malo, que no tiene esfuerzo ni formación y presume de escritor y no ha hecho ningún mérito. Dice, eso ya es pernicioso, no solamente es inútil, sino dañino, pernicioso. Y finalmente, los que desprecian los libros y se burlan de ellos, diagnóstico, están enfermos de ignorancia. No me digáis que en el siglo XV esto no es fantástico, ¿eh? Nada. Y esto viene a cuenta de los lentes, Antonio. Viene a cuenta de los lentes, a raíz de eso hace esa derivación hacia los libros. También es interesante un capítulo donde dice que el libro es un signo. Bueno, cuando dice que todo se puede leer, se refiere a cómo en la Edad Media se quejaban los supuestos sabios de que el libro en papel sustituyera al libro en la piedra. Claro, las catedrales eran auténticos libros que se leían, llenos de toda una simbología y llenas de signos que solamente algunos podían descifrar, ¿no es cierto? Pero dice que eso es lo mismo que el que creen que cuando Bill Gates escribió un libro sobre los libros sin papel, es decir, reivindicando un poco que el libro electrónico iba a sustituir al libro en papel, y sonríe Mangel cuando dice que Bill Gates lo publicó en papel. O sea, en fin, o sea, ese tipo de bromas, ¿no? Hablando lo mismo que Irene Vallejo viene a decir lo mismo que se reflejaba en la cita de Humberto Eco, que recordaréis que el libro es un instrumento que ha venido a quedarse como la cuchara, ¿no? Y otros, y la rueda, etcétera, etcétera. Respecto a la traducción, también habla de la traducción como acto creador, ¿eh? Esto es muy interesante también, ¿eh? La traducción. Y habla precisamente de las traducciones de Rilke, etcétera, etcétera. Ahí, esto es un poco para profesionales. Pero, sí. Antonio te está pidiendo la palabra. Perdón, sí. ¿Quién? No sé quién. Antonio, vale, Antonio. Nada, que no pasa nada. Lo que iba a decir eso es seguramente una tontería. Que lo que ha dicho Luisa de Virgilio es que, claro, ocurre lo siguiente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un médico del siglo XVIII, cuando quiere saber lo que le pasa a un paciente, consulta tanto los libros que tenía a su alrededor de su época como los de Galeno o los de Hipócrates. Es decir, porque no había obsolescencia. Entonces, Virgilio fue un autor tan potente, el poeta universal de todos los siglos, que fue leído durante toda la historia de la humanidad. Y claro, por supuesto que Virgilio era su referente fundamental, porque era el poeta por excelencia. Y entonces, al no haber obsolescencia, estaban en juego autores griegos, autores romanos, con los autores de la época, ¿no? Eso es un poco lo que ocurre con Virgilio, ¿no? Solamente. Sí, poeta universal, ¿no? Bueno. Quería comentar que
también me ha resultado muy interesante, o sea, no podemos, pero me ha resultado interesantísimo y además de admirar mucho a las bibliotecarias y a las bibliotecas, digo bibliotecarias porque fundamentalmente toda la parte de los ordenadores del universo y cómo cuando el inicio de la catalogación y cuáles son las ciencias que consideraban importantes y cómo la llamaban a cada una, que por ejemplo es pues primero la filosofía, gramática, dialéctica, retórica, y me ha hecho mucha gracia porque claro, afecta personalmente que al derecho y a la medicina la llamaban ciencias lucrativas, porque claro, se supone que es lo que en aquel momento hacía, y entonces cuando el derecho y la medicina empiezan a ser realmente lucrativas es en tiempos de la Ilustración y aparece, por ejemplo, en el caso del derecho al comercio, aunque derecho ha habido desde el derecho romano. Entonces, que toda esa parte de cómo se inicia la catalogación en las bibliotecas me parece interesantísima esa historia. Era solo por comentar eso. Concha, apostillo lo que dices y hay una anécdota graciosísima que es que en la Biblioteca Nacional de París, el que estaba al cuidado de la biblioteca, para dar la sensación de que había muchos libros en la biblioteca, hizo un catálogo con libros inventados, ¿no? Es una anécdota graciosísima, ¿no? Está muy bien. Una cosa, se me ha olvidado comentar antes que esa escritura de mujeres japonesa, además era a ojos de los hombres como muy elegante y con un punto erótico, o sea que les atraía. Y luego, a propósito de tú, Quijote, entre comillas lo de tú, la dictadura de Pinochet, que habéis mencionado antes, la de Videla, prohibió el Quijote. Yo no lo sabía, porque lo consideraba un libro que podía incitar a la libertad y contrario a la autoridad, lo cual ya es impresionante, impresionante. La lectura individual... Perdonad, que la lectura individual es un problema, claro, porque eso está muy relacionado con la interpretación, efectivamente. Lo que le preocupaba a Pinochet es lo que se podía interpretar en la lectura del Quijote y lo consideraba un libro subversivo, claro. Sí. A mí, bueno, hay un hecho que no hemos comentado. ¿Quieres hablar, Alicia? Sí, pero acaba tú, Gloria. No, es igual, habla. No, que es que hay un capítulo que es el de las lecturas prohibidas, que lo he visto muy interesante, y en la página 316 dice: los libros más que ninguna creación humana han sido la perdición de las dictaduras. Y eso esa forma de entender la fuerza del libro, de la lectura, me parece muy interesante también, ¿no? Porque lo primero que los dictadores temen es que la gente piense por sí misma, y lo primero que hacen es quemar libros a lo largo de la historia, ¿no? Y entonces también es un capítulo dentro de este libro que me ha parecido interesante. Y antes de acabar quería simplemente nombrarlo. Bueno, pues ya para terminar, en este capítulo que estáis comentando ahora de la libertad que proporcionan los libros, es interesante también porque hay que relacionarlo, bueno, perdona. Se me ha ido la idea. Algo que habíamos dicho de... Sí, que tened en cuenta que el libro empezaba en la introducción, en el prólogo, lo que dice es eso que hemos leído. Es decir, que el libro convierte a un ser insulso en alguien irracional, en alguien racional, perdón, en un ser racional. La verdad dice que nuestro poder como lectores es universal y por eso el lector es universalmente temido, porque puede, a través de la lectura, enfrentarse a la injusticia, etcétera, etcétera, a todos los poderes. Y eso está en la introducción y cierra con eso también. En el último capítulo, lo que se llama el último pliego, cierra también con esa idea del poder del lector. El poder del lector es lo que sobrevuela en esta obra, que desde luego es una suerte que Antonio la haya propuesto, la hayamos podido leer y hablar de ella, porque creo que hemos aprendido muchísimo.
Y dos aspectos que no hemos tocado, pero que son muy curiosos también. Uno de ellos es cómo se produce el hecho de la lectura. Cómo conseguir los procesos, digamos, intelectuales y cognitivos que intervienen en la lectura. Porque ahí sí que habla de la antigüedad, los que pensaban que había algo fuera de nosotros, que emitía una especie de ondas, ¿no? Unos fluidos que salían de las cosas y esos fluidos entraban de alguna manera en el cerebro. Hay el esquema este que tiene aquí, que es muy curioso, en Leonardo creo que es, que dice, a ver, tenemos un centro de las impresiones, o sea, ya más adelante se distinguían las impresiones de las impresiones que estimulan la sensibilidad. Hay algún micro abierto por ahí que está reverberando, las que estimulan la sensibilidad, las sensaciones, luego pasan por una especie de filtro misterioso, y luego ya entran en el cerebro y se archivan en la memoria. Y decía, primero, a ver, sale todo del centro de las impresiones, luego entra en otra estructura que se llama el sentido común y después va ahí, entra en el cerebro y pasa a archivarse en el centro de la memoria. Claro, esto luego después en el siglo XIX, el nacimiento de la neurolingüística, es decir, porque después de todo la lectura es un hecho lingüístico donde interviene el lenguaje, pues afinan un poquito más, pero hay muchísimas teorías también digamos que se podrían resumir en que todo lo que ocurre es una interacción entre el lector y el libro y el lector, una interacción entre el lector y el autor, de manera que lo que sale del autor pasa al libro, del libro va al lector, pero el lector produce una reacción que a su vez modifica el libro. Esto dicho de una forma muy, muy vasta, muy simple, pero digamos que ya no se creen teorías de que lo de fuera va hacia el interior de nuestra mente, o bien es la mente que es la que proyecta hacia afuera y se apropia de lo que hay. Esas dos y ahora ya están un poco superadas por esta teoría de interacción dinámica que es muy compleja de explicar y que está más en boga ahora, ¿no? También lo mismo que la teoría del color en la física. Es decir, la teoría del color tampoco supera la dicotomía entre aquellos que dicen que el color existe fuera de los individuos que percibimos del color y otros que dicen que el color es un constructo de la mente, como dos cosas totalmente opuestas, cuando se ha demostrado que lo que existe fuera de los individuos impresiona, digamos, está acoplado a las estructuras que tenemos para percibir ese color. Y es muy interesante todo esto y lo plantea también confrontándolo con las teorías más antiguas, ¿no? Hace un barrido histórico de cómo se produce la cogitatio, ¿no? Como decían los antiguos. ¿Cómo comprendemos? ¿Cómo nos apropiamos del conocimiento? Eso es otro milagro. Y yo creo que podemos ir acabando, ¿no? Sí. Ya si quieres acabamos con una idea muy, muy bonita y es que lo mismo que se lee en los libros, se lee absolutamente todo. Y aquellos que tenían miedo de que los libros de piedra muriesen, van contando todo el proceso, como de las impresiones, los dibujos, los colores en las paredes de las iglesias, pasan luego a los vitrales, conformando también una especie de libros, ¿no? Libros que se leían y que tenían un fin catequizador y doctrinario, es decir, eran para una función didáctica, para enseñar a los fieles los misterios y la doctrina religiosa. Pero es curioso cómo después va pasando, digamos, de un soporte a otro, ¿no? Y finalmente el libro como signo, es decir, somos el libro que llevamos. Llevas tal periódico y eres de izquierdas, llevas tal libro y eres gay, llevas tal libro y eres joven, llevas este libro y eres un viejo, etcétera. O sea, como el libro también es un signo que caracteriza en esa otra parte más social que tiene el libro, porque lo distingue muy bien, entre la primera y la segunda parte. La primera parte, la lectura como acto íntimo, y la última como un acto social con una serie de consecuencias en la sociedad, ¿no? En los grupos.
y no se me ocurre nada más. No sé qué os ha parecido, cómo ha funcionado, regular, ¿no? La plataforma esta. No ha estado mal, ha estado bien. No ha estado mal, no ha estado mal. Ha estado bastante bien. Muy bien, yo no he tenido ningún problema. Muy bien. Sí, yo lo que no sé es por qué la imagen a veces no aparece. ¿Por qué creéis que es? Sí, Gloria, puede ser, lo digo porque yo cuando me voy a recoger a Sara, yo quito la imagen, voy escuchándoos en la radio, perdón, en el teléfono, pero quito la cámara porque voy por la calle, voy a recogerla a ella y os escucho hasta que la recojo, pero ya no intervengo ni os veo ni nada porque estoy por ahí. ¿Crees que la gente... Puede que sea por eso. Cuando no vemos la imagen es porque la cámara está apagada la cámara, porque deciden escuchar nada más. Bueno, pues tenemos escuchantes por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Por haber estado aquí todos y entre todos hemos pasado un rato. Y yo desde luego he aprendido muchísimo. Creo que estamos de acuerdo en que leer nos alimenta, ¿no? Enriquece mucho, mucho. Vale. Muchas gracias. Gracias, bueno, Gloria, y gracias a todos los demás. Gracias. Antonio, que es el técnico que nos hace las grabaciones. No hago nada. Gracias, Antonio. Pues le da el botón, ¿cómo que no?